El doctor Jaime Rodríguez, infectólogo, jefe de la Unidad de Infectología Infantil de la Clínica Alemana de Santiago, es presidente del Comité Asesor en Vacunas e Inmunización del Ministerio de Salud, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, está con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias por conversar nuevamente, otra vez lo hemos hecho en la vía telefónica, hoy día presencialmente, doctor. Gracias por la invitación, Ramón. Antes de entrar al tema nuestro, ¿no? de nuestro programa y de los virus circulantes, tal vez una reflexión de esto que está presente en el mundo como todavía disputa, aunque creíamos que ya había pasado. Aunque parezca increíble, volvemos a prácticas medievales quizás. Hay una frase que a mí me gusta y que quiere, en el fondo, la ciencia, a la ciencia no le importa lo que yo crea, porque la ciencia va a seguir siendo la Tierra redonda, aunque yo crea que es plana, va a seguir siendo ciencia igual. Y lamentablemente estas nuevas actitudes políticas en relación a evidencia científica contaminan un poco la adherencia, ¿no es cierto?, y la confianza que pueda tener la gente hacia un producto que lleva más de 2 siglos ya, que son las vacunas, y que han demostrado con creces, digamos, su eficacia y eficiencia, salvando a millones de personas y evitando secuelas graves. El problema que tenemos es que hay enfermedades como la polio, que dejaba secuelas graves y esas enfermedades prácticamente no existen gracias a que la gente se está inmunizando, y lamentablemente, a pesar de que la ciencia es clara y categórica en mostrar los beneficios y también algunos riesgos que tienen, que eso es cierto, cabe la pena destacarlo, lamentablemente estas políticas macro, sobre todo en países que tienen un liderazgo a nivel mundial como Estados Unidos, generan preocupación. Doctor, ¿qué pasa con el sarampión, por ejemplo, en estos días? Sarampión es una enfermedad en que había un dicho árabe antes que decía: si viene el sarampión, guarda a tus niños, porque fallecían. De hecho, nosotros a principios del siglo XX tuvimos prácticamente una generación completa de niños que falleció por sarampión. Y desde la década de los 90 en Chile tenemos vacunas y programa de inmunización. Las vacunas por sí solas no salvan vidas, esto hay que incluirlo en un programa de inmunización que le llega a la mayoría de la gente. Y lamentablemente el sarampión es tan transmisible que tú bajas un poco la cobertura y empiezan a aparecer brotes, ¿ya? Como para que tener una idea, el COVID en sus mejores tiempos tenía un R0, que es como mide uno la transmisión, que estuvo de modo en tiempo entre 1,5 y 2. O sea, se enfermaban alrededor de 2 personas por cada paciente enfermo de COVID-19. El sarampión tiene un R0 cerca de 23 a 30, dependiendo. Entonces es una brutalidad. Entonces, en la medida que tú bajas las coberturas, empiezan a aparecer casos y empiezan a aparecer complicaciones. Antes los hospitales de niños estaban llenos de neumonías bacterianas graves, con niños con pus en el pulmón, encefalitis y todo, y sin contar los niños fallecidos. En el brote actual de Estados Unidos, al menos van 3 fallecidos, niños que perfectamente podrían haber estado inmunizados y protegidos, cosa que la verdad es inaceptable en estos tiempos, y que lamentablemente se está dando cosas que pensábamos que íbamos a olvidar en el tiempo. Por esa razón también es que aquí en nuestras autoridades sanitarias están llamando a un grupo etario a vacunarse. ¿Qué pasó en ese grupo etario que creo que va de entre el año 71 y el 81? Claro, 10 años. que es un grupo no menor, es harta gente, y que habitualmente cuando la gente viaja al extranjero, ¿no es cierto?, Chile, como no tenemos sarampión de transmisión interna, la verdad es que en Chile uno vive relativamente tranquilo en relación a eso, pero al salir de las fronteras hay sarampión en toda Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, antes se hacía la recomendación para este grupo de personas y para los niños que no tenían sus 2 dosis. Ahora se decidió hacer una campaña en que ojalá se pongan al día, pensando en que como hay más sarampión circulando, tengamos más riesgo de que se incorpore el sarampión en Chile y podamos tener brotes internos. Entonces, este grupo de personas entre el 71 y el 81 recibió una dosis de vacuna inferior a la que se estimaba razonable, y por eso es susceptible. Los que somos más viejos, que nacimos antes del 71, se asume que tuvimos la enfermedad silvestres, entonces no necesitamos la vacuna, y la gente más joven, particularmente los que nacieron después de la década del 90, son beneficiarios de las campañas. Entonces esas personas tienen 2 dosis y la verdad es que no van a tener riesgo. Ya. Bueno, reiterarlo ahí también entonces, que ese ha sido algo que estuvimos conversando en algún instante. Última cosa para entrar a los virus respiratorios de la época. Dentro de las cosas que aprendimos durante la pandemia fue evidentemente la posibilidad de cómo estas vacunas, las vacunas que se crearon para el COVID-19, pudieron salvar vidas.
Una de las últimas evaluaciones que nosotros conocimos aquí en nuestro país fue el que hizo el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ¿no? Y la Escuela Pública de la Universidad de Chile, doctor, en donde el hallazgo de un estudio concretamente estimó que durante las campañas del 21 y 22 la vacunación en Chile evitó más de 1 millón de casos y 268.000 hospitalizaciones, 85.000 ingresos a unidades de cuidado intensivo, y este es el dato más duro sin duda, casi 80.000 muertes se habrían evitado relacionadas con el COVID-19 en personas de 16 años o más, precisamente debido a las vacunas que se administraron en nuestro país. Esos datos son correctos, que eso es lo que se estima que se evitó gracias a la campaña de inmunización. La verdad es que nosotros en general tenemos una historia en vacunas y una tradición centenaria. Cuando llegaron las vacunas a las Américas por una expedición filantrópica que partió desde España, la expedición Balmis, con esta gran novedad tecnológica que eran las vacunas, estamos hablando de 1804 por ahí, en Chile ya había un fraile que vacunaba a la gente con un método antiguo oriental que se llamaba variolización. Entonces, curiosamente, nosotros tenemos tradición en vacunas antes de que las vacunas existieran. Y la verdad es que en todo el mundo miraban, especialmente en Latinoamérica, qué es lo que hacía Chile. Se miraban los reportes que hacía el doctor París con la doctora Daza, se veía qué es lo que se publicaba, cómo se alcanzaban las coberturas, y la verdad es que evitó muchas muertes y lamentablemente todos sufrimos de manera cercana, directa o indirectamente, la pérdida de un ser querido por COVID-19, sobre todo en las etapas tempranas de la pandemia. Entonces, claro, ahora, como dicen los periodistas deportivos con el diario del lunes, es fácil saber, ¿no es cierto?, qué hacer y criticar que el encierro, ¿no es cierto?, la cuarentena, que las vacunas, pero la verdad es que se hicieron cosas increíbles. Se llegó a lugares muy recónditos en Chile con las vacunas y se salvaron más de 2 estadios nacionales completos de gente en que se previno su fallecimiento. Ya, vamos con los virus estacionales. ¿En qué etapa estamos, doctor, ahora? Porque todavía no empezamos ni el invierno. Sí, estamos partiendo con el invierno, las lluvias hoy día nos recuerdan un poco eso. Estábamos conversando en off, ¿no es cierto?, que cuando éramos chicos esto no era tema, y Claro. ahora la ciudad colapsa con un poco de agua, van a caer las temperaturas y eso obviamente facilita la transmisión de los virus respiratorios. Vamos a entrar en una transición porque, tal como mencionaban al principio, teníamos bastante rinovirus. El rinovirus es un virus que produce resfrío común. También es pariente del famoso pie, mano, boca que afecta a los niños chicos, que es una peste con ampollas, ¿no es cierto? Y que son virus primaverales. Como no había bajado la temperatura, todavía circulaba. Entonces vamos a entrar a la transición a los virus más de invierno. Influenza, que ya hace un rato hubo un brote importante de influenza que está afortunadamente cayendo un poco. Y vamos a partir con el famoso virus respiratorio sincicial, que es nuestra pesadilla durante el invierno. Y que afortunadamente ya desde el año pasado Chile fue innovador en incorporar un anticuerpo para prevenir la infección grave en los niños pequeños y no hubo mortalidad asociada al virus sincicial en este grupo. Entonces vamos a entrar en la transición de primavera al invierno y tomar las medidas que todos conocemos para evitar infecciones graves y innecesarias durante el invierno. Una de esas tantas medidas es la vacunación. Ya, por ejemplo, si estamos en esta transición hacia el virus que comienza a tener mayor presencia, muchos dicen estoy tarde entonces para poder haberme vacunado de la influenza si todavía no lo hice. ¿Eso es correcto o no es correcto? Es buena la pregunta, porque el virus de influenza partió en marzo con un brote importante, entonces técnicamente llegamos un poco al límite con la fecha de inmunización. Recuerden que el Ministerio de Salud adelantó la campaña al 1 de marzo, cosa que era inédita por lo que había pasado en Estados Unidos, pero la verdad es que nunca es tarde, porque si bien es cierto, uno habla de los brotes, que hay un pic, van descendiendo lentamente, entonces siempre está circulando la enfermedad, y para cualquiera que esté escuchando que ha tenido influenza, la verdad es que tiene perfectamente claro que hay que vacunarse, porque uno lo pasa bastante mal, independiente de que uno pueda fallecer o no, pero es una semana en que uno no lo olvida con facilidad, así que nunca es tarde. Yo haría el llamado a asistir especialmente a las personas que son de riesgo, y las personas que no son de riesgo, la vacuna no es particularmente de alto costo. Yo también me pondría la vacuna si no soy de alto riesgo. En este caso, en mi caso, yo soy personal de salud, tengo que ponerme la vacuna todos los años, me la he puesto unas 30 veces ya, así que un llamado a la comunidad a hacerlo, independiente de que pudiera parecer que ya estamos en pleno invierno y que no fuera a ser suficiente hacerlo. Lo mismo con los niños pequeños, los niños pequeños, especialmente menores de 1 año, que son 2 dosis separadas por un mes, hacerlo también, porque pueden evitar hospitalizaciones
muertes en algunos casos, y una semana que va a ser para el olvido. Oiga, doctor, he escuchado varios casos y algunos bien cercanos de personas que enfermaron porque tienen niños más chicos y bueno, el niño más chico se ha enfermado, qué sé yo, ha estado más o menos, ha entrado y salido con los virus estacionales, pero se han contagiado los adultos y lo han pasado pésimo. Han llevado casi un mes entre que entran y salen, y no llegan a recuperarse muchos bien. ¿Eso ha sido común ahora? Es exactamente es así. De hecho, los virus respiratorios, si bien es cierto, uno se enfoca en las poblaciones de riesgo, que son los extremos de la vida, los más chiquititos y los adultos sobre 60 años, y en particular la gente que tiene comorbilidades, llega un virus respiratorio a la casa y se enferman todos en la casa, ¿ya? Y a mí me pasa, yo en consulta que veo a muchos niños enfermos respiratorios, no me enfermo nunca, pero cuando mis hijos llegaban enfermos, me enfermaba en la casa, y mi mujer también, que es pediatra. Así que la verdad, eso es real, y eso va manteniendo el ciclo de infección. Y hay otra cosa que pareciera ser como un mito urbano, que esto de que hay algunas enfermedades respiratorias que te bajan las defensas, pero eso es real y está medido, especialmente influenza. Entonces, no solo que te dé influenza, sino que además queda susceptible a seguir enfermándote. Ya. Tu sistema inmune queda débil, ya para decirlo en términos simples. Entonces, es más fácil que después adquieras un virus sincicial, que también afecta a los adultos, no solo a los niños pequeños, y ahí vas quedando y te da la sensación al final que llevas un mes enfermo, 2 meses enfermo, y se enferma uno y se está enfermando toda la familia en forma permanente, que eso es real. Doctor Rodríguez, respecto de el virus sincicial, ahora, ya lo dijo usted al pasar, afortunadamente el año pasado se incorporó una estrategia nueva en nuestro país que permitió bajar los niveles y no tener muerte al respecto. Pero ¿qué pasa con los adultos, por ejemplo? Porque siempre es como que supimos que el virus sincicial y toda la campaña decía, fíjense en los niños, le pasa esto, que en las costillas, que si respiran mal, que tiene silbido y todo eso, como que lo aprendimos, pero como que nos concentramos allí entendiendo, o tal vez no comprendiendo bien en ese instante, porque estaba la preocupación más en los más chiquititos, de que los adultos también pueden enfermarse con el sincicial. Sin duda se pueden enfermar, pueden tener enfermedades crónicas reactivadas como un asma, por ejemplo, o morir, que son los adultos mayores. Nosotros, culturalmente, en nuestro inconsciente colectivo, cuando yo te hablo de vacunas, tú piensas en los niños, naturalmente, ¿no es cierto? Y dices, pucha, tengo que vacunar a mis niños, tengo que ponerme al día, y los adultos siempre nos marginamos de esto, ¿ya? Porque las campañas de inmunización originalmente se centraron en los niños, que era donde se concentraba la mortalidad, ¿no es cierto? Y esto ayudó a que cayera la mortalidad infantil en forma importante, más otras acciones de salud pública que se tomaron, pero resulta que tenemos que cambiar un poco el paradigma. Tenemos que pensar en los adultos mayores especialmente, porque ahora tenemos herramientas para protegerlos de enfermedades graves. O sea, tenemos una o dos vacunas para virus sincicial en el adulto, ¿ya? Que los va a ayudar a protegerse frente a una reagudización de una enfermedad crónica o evitar la muerte. Hay una nueva vacuna para el herpes zóster, por ejemplo, que es una enfermedad muy dañina, en que provoca mucho dolor. Las personas que lo están escuchando y que han tenido familiares o han tenido la enfermedad lo van a tener presente. Se produce una especie de inflamación de un nervio, ¿no es cierto?, en que arde por mucho tiempo, lo que se llama neuropatía, digamos, por herpes zóster. Tenemos la influenza, COVID-19, hay una vacuna para la neumonía también. Entonces, la verdad es que tenemos que ir cambiando el paradigma, pensar no solo en nuestros niños pequeños, sino que en los adultos, y pensar que las vacunas ahora van a ser parte, así como existen hábitos saludables, ¿no es cierto?, hacer deporte, comer bien, evitar el cigarrillo, las vacunas van a ser parte de un programa que tiene que ver con un envejecimiento saludable también. O sea, si yo evito estar enfermo en forma innecesaria siendo un adulto mayor, a través de una vacuna, mejor calidad de vida voy a tener. Pero en el caso de un adulto mayor, en el plan de inmunización el que puede ir y al consultorio, qué sé yo, ¿son todas aquellas u otras tienen que ser recomendadas específicamente tal vez por su doctor? Claro, en la actualidad tenemos básicamente solo 3 vacunas incorporadas al Plan Nacional, programáticas, que son la influenza, ¿no es cierto?, por campaña, la vacuna de la neumonía, ¿ya?, que es para el neumococo, y tenemos la vacuna de COVID-19, ¿ya? Ya. Las otras quedan para grupos especiales y probablemente, como ha pasado con todas estas vacunas nuevas, entre comillas, va a haber una transición hasta que se incorporen definitivamente al Plan Nacional, entonces deberían estar recomendadas por el médico para esas personas. Respecto al COVID-19, de repente pensamos que ya se fue, ¿no es cierto? No, si no pasa nada.
está presente todavía entre nosotros. Sí, pues es una pesadilla en realidad. La verdad es que es poco popular hablar de COVID-19, tiene mala prensa. Tiene mala prensa, sí. Y no solo en la población, en los médicos también. Entonces, cuando uno ve las coberturas de COVID-19, por ejemplo, voy a hablar de personal de salud para autoflagelarlos los médicos, tenemos coberturas de un 30%. Nosotros deberíamos vacunar. Todo el personal de salud debería estar vacunado porque no solo es para protegernos a nosotros, sino que para proteger a los pacientes. Ahora, curiosamente, COVID-19, como no es un virus muy transmisible, en invierno como que desaparece un poco. Ocupa su espacio los virus respiratorios de invierno, influenza, virus incisional, y recién te das cuenta que por ahí por la primavera, septiembre, octubre, va a empezar a aumentar el COVID-19 nuevamente. Llegó para quedarse y con una característica particular que va a ser estacional de primavera a verano para nosotros, debido a nuestro clima. Y entonces el llamado en ese caso particular, ¿cuál es? Vacunarse, especialmente las poblaciones de riesgo, que es donde está indicada la inmunización. Ya prácticamente todos hemos estado expuestos o han tenido COVID-19, entonces una persona joven, sana, la verdad es que no tiene mucho sentido que se inmunice, pero sí una persona con comorbilidades, con enfermedades pulmonares crónicas, con enfermedades cardíacas, que bueno, esas personas habitualmente están en control médico y proactivamente se les indica la inmunización. En ese grupo de personas y en niños también con enfermedades crónicas sí tiene un rol importante. Ya, una última pregunta, doctor. Respecto también del COVID-19, así como hay personas y uno por eso habla de esto y trata de educar al respecto para entender lo que significa los beneficios de estar vacunado, no solamente de manera particular, sino que para proteger al resto de la población, los nuestros más cercanos y a la comunidad. Dicho eso, hay personas que también son muy conscientes de esto y quieren vacunarse prácticamente de todo lo que haya. Entonces, pero como hay etapa y grupo etario específico o límites de edad, por ejemplo, una persona que es más joven, no estoy hablando de un veinteañero, pero alguien que no tiene 65 o 60 años, no sé, tiene 50 y algo y dice, yo también quiero protegerme de COVID, pero yo no tengo la vacuna porque no estoy obligado a vacunarme, no estoy dentro del plan. ¿Esa persona se podría vacunar? Sí, sin duda. Lo que pasa es que en Chile no tenemos vacuna que no esté dentro del plan nacional, ¿no? Ya. Entonces la verdad es que tendría que ir al extranjero a inmunizarse. O sea, ya el esfuerzo sería como importante. Las vacunas en Chile de COVID-19 solo uno tiene acceso a través del plan nacional, entonces si no está dentro de los grupos de riesgo no tiene cómo acceder a ella. Ok, entonces grupo de riesgo sí o sí, y el grupo de riesgo está sin limitación de edad. Exactamente, claro. No, para entenderlo, porque hay una persona que puede estar ahí como, pero ya, no tengo la edad, pero sí tengo alguna comorbilidad. Exactamente, sin duda, sin duda. Ya, pues perfecto, doctor. Doctor Jaime Rodríguez, infectólogo, jefe de la Unidad de Infectología Infantil de la Clínica Alemana de Santiago, es presidente del Comité Asesor en Vacuna e Inmunización del Ministerio de Salud, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Allí, para que usted sepa con quién hemos estado hablando, un experto en la materia. ¿Alguna cosa que nos quede en el tintero que sea interesante aprovechar Bueno, ya que se nos viene el invierno, recordar que no solo las vacunas ayudan, el uso de mascarillas, que cada vez uno lo ve en forma más frecuente, ¿no es cierto?, especialmente en el transporte público, si estoy enfermo, usar mascarilla para evitar contagiar a las otras personas, que no sea una imposición esta de la autoridad sanitaria, sino que espontáneamente nosotros por educación lo hagamos. Tener alcohol gel para poder lavarse las manos, si estoy enfermo, tener conciencia con mis compañeros de trabajo, evitar la contaminación y el humo de cigarro. La lluvia ahora nos va a traer frío, pero nos va a limpiar un poco el aire en Santiago, que algo nos va a ayudar. Entonces recordar que las medidas no farmacológicas que se implementaron en la pandemia, independiente de la cuarentena, también tuvieron un impacto importante, dejaron de circular los virus respiratorios. Entonces recordar que eso también sirve, aunque también a veces tiene mala prensa, ¿no es cierto? Usar mascarilla, pero ayuda mucho. Esas buenas costumbres que ojalá hayan llegado para quedarse, que no nos olvidemos de aquello. Doctor Rodríguez, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. La conversación con el doctor Jaime Rodríguez, como todos nuestros contenidos, ustedes lo saben, quedan de inmediato a disposición en nuestro sitio web, en nuestra aplicación. Allí usted puede revisitarlos, escucharlos, reescucharlos, pero lo más importante también compartirlos.